Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy de Dow Jones, 31 de mayo de 2017, último día de trading del mes de mayo. Y bueno, pues aquí tenemos el gráfico en una hora de Dow Jones. Como podéis ver, vamos a poner así el zoom correcto. Bueno, pues el precio desde los 21.050 caída libre hasta los 20.930, lo que decimos siempre, 120 puntos de rigor de caída más o menos. Lo que viene siendo las caídas últimas de estas últimas semanas y posterior recuperación al menos del 50% del recorrido. El precio por aquí abajo no tenía muchas más zonas porque ya habían sido trabajadas, si os fijáis. Estamos hablando de la última subida que hizo el precio. Hemos llegado a esta zona de aquí donde salió volumen y donde el precio había parado casi al tick. Cuando veamos ya el gráfico en scalping, veremos que realmente el precio pues se ha quedado 2 o 3 puntos no más. Así que bueno, yo creo que interesante. Teníamos por debajo estas zonas de aquí, 20.888, 20.000, 21.011, que ha funcionado tan bien la subida como la bajada. Y luego ya tenemos por encima las zonas de máximos de las últimas jornadas, que son 21.086, y continuamos teniendo un 21.114 y 21.100, que son los máximos históricos que se hicieron, si no me equivoco, en el mes de marzo. El 1 de marzo, correcto. Recuerdo desde aquí, pues el precio, recordad que continuamos teniendo aún recorrido para la caída. Esto de aquí es el 9 de noviembre, 17.383, a día de hoy casi 4.000 puntos por arriba en menos de 6 meses. Así que, bueno, da mucho que pensar. Pero bueno, vamos a comentar también gráfico de 15 minutos. Teníamos lo mismo. Zona aquí, que veo que sin querer la habré borrado. Vale. Teníamos esta zona aquí, esta zona ya estaba hecha. Esta zona de aquí también se podría haber marcado. Y luego tenemos esta zona de aquí que ya está hecha. Tendríamos que irnos hasta toda esta zona aquí abajo que ya casi daría como hecho. Y por último 20.884. Por arriba, lo que comentábamos antes en una hora, lo mismo en 15 minutos. Por abajo, antes de la caída que teníamos, pues bueno, primero de todo gap pendiente de cerrar, y segundo lugar teníamos el 21.007. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a... vamos a ver en el contado. A ver si sale en un momentito. No teníamos... no teníamos ningún gap pendiente de cerrar. Ayer ya se cerró, ¿de acuerdo? Y ya los siguientes gaps los tenemos 20.802 y 20.661. Y luego ya, si hacemos zoom, desde aquí noviembre tenemos 17.892, pero bueno, no es significativo. Y luego tenemos algunos otros, 20.251, 20.146, 19.872. Todos estos gaps de aquí son del gráfico contado, ¿de acuerdo? Del Dow Jones contado. Y ya sabéis, como podéis ver, por ejemplo aquí, o incluso aquí, que estos gaps no siempre se suelen cerrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede ser un buen punto en el caso de que el precio pues baje hacia abajo, tenerlo controlado como tuvimos ayer. Bien, yo no me he podido enganchar a la caída. Vamos a ver ya el gráfico. Vamos a ver ya el gráfico en scalping. Yo no me he podido enganchar a la caída que ha hecho el precio. No he visto ningún sitio donde pudiera entrar. Fijaros cómo el precio pues ha abierto esta zona de aquí, justo aquí, clúster. Mirad el poco volumen con el que ha abierto, con lo cual esto ya, cuidado. Fijaos como poco a poco bajan, cierran el gap
que teníamos en el contado, perdón, en el futuro. De aquí nos dejan este gap, caen, sale otra vez clúster, y en este momento he pensado que quizá podían volver a este mini clúster que salía aquí con este gap. Fijaros que ni eso, continúan cayendo. Aquí sale el volumen más alto de la sesión, por encima de los 1000 contratos. Pienso, ostras, a lo mejor esto es un sell clímax. Vale. Veo que el precio intenta recuperar, no llegan a cerrar este gap, y cuando me doy cuenta, ¡pam! Primera caída aquí, sale otra vez clúster, segunda caída, sale clúster, tercera caída, sale clúster. Y en este momento es cuando veo que el precio en 15 minutos llega a esta zona de aquí, que es la que comentábamos antes. ¿De acuerdo? Esta zona que no se hizo este día, 24 de mayo, hoy han bajado, la han tocado, se la han pasado un poquito y nos dejan con la zona de volumen que teníamos marcada aquí. A partir de entonces veo como el precio pues ya no sale más volumen, y en el momento en que el precio vuelve a recuperar este clúster y hace esta vela aquí, baja, toca, entro, evidentemente 3 puntos por debajo, el movimiento ha sido como ha sido y aquí no podemos cambiarlo, y espero que el precio pueda llegar al target que tengo puesto aquí, target número 2. ¿Por qué este target? Bueno, en primer lugar porque tenemos aquí este gap que se ha dejado aquí abierto el precio. Tenemos en este caso muy cerca el VWAP, ¿de acuerdo? Fijaros cómo baja por aquí. Vale. Y en tercer lugar porque tenemos esta zona aquí de limitadas que choca con esta otra zona de limitadas. Bueno, no se ve porque hay tantas que... Pero bueno, la cuestión es que creo que con estas limitadas por debajo de este volumen y tal, puede ser que esto sea un simple muro o pared que para el precio. Así que decido entrar largo, y eso sí, el stop esta vez lo tengo que poner un poquito amplio porque estamos hablando de que el precio se puede ir tranquilamente hasta esta zona. De hecho no me ha saltado de poco. No me ha saltado de 2 puntos, perdón, lo tenía a 39, 18 puntos de stop, porque inicialmente pues estos 18 puntos se tenían que convertir en estos 35 puntos que teníamos de subida, ¿de acuerdo? Hasta el 92, que es donde estaba la salida justo antes de cerrar el gap. Ya sabéis que últimamente 94, 93, 92 era el punto, con lo cual era 1 a 2, bastante claro. Así que nada, le he dado y he esperado. También tenía en cuenta que si esto eran los mínimos tendría que esperar, y que además si eran los mínimos podía tardar un rato en girarse el precio, con lo cual bueno, pues he estado esperando. En ningún momento he visto que el precio quizá pudiera caer. Es más, como podéis ver, toda esta zona de aquí, fijaros los deltas acumulados, menos 720, más 132, menos 453, menos 312, y en los mínimos menos 83. Y esto me ha llamado la atención también, aparte de las limitadas que han aparecido por abajo. Me ha llamado bastante la atención porque he pensado, hostia, ¿cómo puede ser que el precio llegando a una zona, perdón, es decir, es que la zona, hemos llegado a la zona que comentábamos en 15 minutos, la zona en volumen, y joder, el precio se para. Y fijaros como 83 y 227. Luego han venido estas dos zonas donde el precio tenía claro que podía negociarse, todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando de que este clúster ha servido como punto de resistencia y que no se había utilizado aún como punto de soporte, y finalmente 1, 2, 3, el precio no ha conseguido en ningún momento superar este clúster de aquí arriba. Ya no estaban las limitadas, tenemos las limitadas por encima, con lo cual pueden estar dando la contrapartida que necesita el profesional para subir. Y fijaros además que estamos por debajo de esta zona de volumen que teníamos aquí, con lo cual espero unos largos hasta aquí, ¿vale? El precio finalmente sale volando. Fijaros como aquí de cuesta estoy dudando, y
decido poner al final el profit en el 78, que es justo antes de que salte este clúster de aquí, que al final es el clúster con más volumen de toda la sesión que ha salido durante el día de hoy, y el segundo clúster era este de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando veo que aparecen estas limitadas y todo, pienso, a lo mejor se comen el clúster y nos vamos hacia abajo a trabajar este clúster de aquí que nos hemos dejado sin trabajar, con el segundo volumen más alto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el precio no se ha ido hacia abajo, sino que al final ha acabado dando el target que tenía más o menos pensado y un poco más, ¿de acuerdo? Total, que el precio ha acabado subiendo del 930 hasta el 921.005, 75 puntos en bastante poco tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a falta de cortos han sido largos. A falta de pillar un buen recorrido, pues me he ido con unos 21 puntos. Creo sobre todo por el tema de tanta ansiedad, o no ansiedad, sino de estar esperando y no estar acostumbrado últimamente a tener tantas operaciones tan largas, perdón, que alarguen tanto y ver cómo el precio va, viene, va, viene, va, viene. Y bueno, pues al final pues nos hemos ido con 21 puntos. Con lo cual esto deja 1-1 la operación y ya está. Eso ha sido como ha terminado la sesión. A partir de aquí ya me he desconectado y simplemente comentaros que fijaros una cosa que comentaba anteriormente, las zonas que también suponen y trabajan también. Fijaros la zona en 15 minutos, 21.008, 21.008, a partir de aquí se han girado 40 puntos el precio hacia abajo. Curioso. Lástima que esto a veces ya lo hacen cuando no estamos conectados, pero en fin, es un buen punto para tomar la salida, ¿de acuerdo? Así que nada, último trade del mes de mayo de 2017. Mañana empezamos junio, nuevo mes, nuevas expectativas. Un saludo, que tengáis un buen trading.